Bueno, vamos a meternos de lleno en esta inmersión profunda. A ver, nos situamos en pleno año 2026. Un momento en el que, si hay un recurso que realmente escasea en el mercado, Ya no es la información. exacto, ni el presupuesto, es la atención. Y si miramos concretamente al ámbito de la medicina, captar la atención de un profesional de la salud es indiscutiblemente el activo más valioso, y también el más difícil de conseguir, claro. Totalmente. Para este análisis tenemos sobre la mesa un documento que aborda exactamente este problema. Se titula La revolución del detalle médico. Neuroventa en entornos de realidad aumentada. Eso es, escrito por Alexander Persant-Kohl, que es el director general ejecutivo de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persant-Barnes. Y lo que plantea es un escenario fascinante porque, Va mucho más allá de modernizar las herramientas, sí. sí, porque yo me quedé asombrado con el salto cuántico que supone abandonar las herramientas bidimensionales. O sea, pasar del folleto de papel satinado o del iPad con un PDF glorificado a modelos en 3D hiperrealistas que levitan directamente sobre el escritorio del médico. Es que esa es la premisa fundamental para arrancar. No estamos hablando de usar la realidad aumentada como un truco de magia visual para que quede más bonito. El objetivo de este análisis a fondo es desgranar cómo esta tecnología supone un cambio de paradigma absoluto. Un cambio que hackea el cerebro, literalmente. Ahí le has dado. El texto de Persant-Kohl argumenta que la inversión tridimensional hackea los procesos naturales de atención. Y esto, a ver, cobra una relevancia tremenda para nuestra audiencia. Claro, no hace falta ser visitador médico para que esto te interese. Para nada. Comprender estas mecánicas de inmersión y retención es crucial para cualquier persona interesada en cómo la tecnología altera nuestra cognición, cómo facilita un aprendizaje ultra rápido y redefine el arte de la persuasión, pero sin abrumar con datos. Pues precisamente por ahí quiero empezar, por la intersección entre tecnología y ciencia del cerebro. El salto a la realidad aumentada elimina lo que la fuente denomina la carga cognitiva. Ujú. Fíjate, siempre damos por sentado que leer un gráfico o ver una pantalla plana es fácil, pero el texto sugiere que el cerebro está haciendo un trabajo tremendo en segundo plano. El esfuerzo invisible. Eso es. El fundamento neurocientífico sobre el que se apoya todo el documento radica en cómo procesamos de forma natural la profundidad y el movimiento. Cuando vemos una pantalla plana, el cerebro tiene que hacer un esfuerzo metabólico real. Para traducir esa imagen a 3D. Exacto. Tiene que coger esa imagen en 2 dimensiones y traducirla mentalmente. Imaginar las proporciones, el volumen, cómo encajaría esa molécula en el mundo físico. Y eso es un gasto de energía constante. Y la realidad aumentada corta eso de raíz. De un plumazo. Al proyectar un holograma hiperrealista en el espacio físico, se suprime esa carga cognitiva. El cerebro ya no tiene que imaginar nada, lo percibe como parte de su entorno natural. Vale, entiendo el concepto biológico, pero luego el autor lo formaliza en algo que llama la ecuación de la retención inmersiva. Ya. Y te confieso que al leerlo por primera vez me sonó un poco a jerga de marketing. Suena muy grandilocuente. ¿Se puede reducir la memoria a una fórmula matemática? Es una forma de modelizar un proceso complejo, claro. Pero si la desglosamos, tiene un sentido lógico impecable. La ecuación establece que la retención cognitiva depende directamente de la estimulación inmersiva multiplicada por el significado vital. Vale, retención igual a estimulación por significado. Y todo esto dividido por la carga de atención. Dicho de una manera más conversacional, para que un mensaje se quede grabado a largo plazo, necesitas cruzar una experiencia visual potente con un dato que sea vitalmente relevante para los pacientes de ese médico. O sea, un cruce entre impacto y utilidad. Eso es. Pero todo ese impacto se va al traste si la tecnología es torpe o exige mucho esfuerzo mental. Al dividir la ecuación por una carga de atención muy baja, que es lo que logra la realidad aumentada, el resultado global de retención se dispara. Un 70% más concretamente. Ostras, es que es muchísimo. Es un salto enorme frente al método tradicional. Y aquí me pregunto qué está pasando a nivel neurológico para que la diferencia sea tan abismal. ¿Qué resortes toca un modelo flotante que no pueda tocar un vídeo en alta definición? La diferencia está en qué partes del cerebro se activan a la vez. Cuando el profesional observa ese holograma interactuando en su propia mesa, digamos, junto a su taza de café, Sí, en su espacio real. el cerebro no lo procesa solo como información. Se activan a la vez el hipocampo y la corteza visual.
El hipocampo es clave para la memoria espacial, y lo que ocurre es que se crea un ancla de memoria episódica. Ah, claro. El objetivo no es que el médico recuerde lo que leyó en un papel. Sino lo que vio suceder en su propio consultorio. Exactamente. Se almacena como una vivencia personal en su espacio, y eso es infinitamente más resistente al olvido que una lista de estadísticas. Entiendo por dónde vas. Es pasar de leer datos a vivir experiencias. Así es. Sin embargo, el documento da un paso más y entra en un terreno que la verdad me genera un poco de fricción. Habla de gamificación. ¿Ya? A ver, veo el potencial visual y la memoria episódica, pero ¿no corremos el riesgo de frivolizar algo tan delicado como la medicina? ¿Convertir la ciencia en un jueguecito parece un poco arriesgado? Es una duda muy lógica, pero la fuente es muy cuidadosa aquí. No se refieren ni de broma a poner musiquita o puntos. El texto habla de acelerar la prescripción basada en la evidencia, Vale. usando mecánicas de interacción que nos enganchan biológicamente. Se trata de transformar al médico, de oyente pasivo, a protagonista activo del descubrimiento. Para ello detallan el ciclo de interacción en la visita R en 3 fases. Pues desgranemos ese ciclo. La primera fase es la exploración. Supongo que es el momento del efecto wow al ver la célula flotando. Exacto, ver una célula de cerca, girarla y localizar el receptor. Una vez ubicado, entra la segunda fase, la manipulación. Aquí el usuario interviene físicamente. Cambia la dosis en el modelo 3D. Eso es, y observa en tiempo real cómo cambia la respuesta inflamatoria o la saturación. Y justo después llega la tercera fase, el feedback inmediato. Que es cuando aparecen los datos duros, ¿no? Claro, el sistema despliega datos de estudios clínicos concretos. Te muestra que ese cambio visual que acabas de provocar está respaldado por un valor P menor a 0,05. Validado estadísticamente. Sí, vinculando el estudio a la acción recién realizada. Y esto genera lo que el autor llama dopamina educativa. Dopamina educativa. ¿Qué concepto? El cerebro recompensa el descubrimiento activo. Cuando entiendes algo complejo por ti mismo y ves que es real, sientes una satisfacción biológica. Y las implicaciones para la neuromenta tienen tela, porque el cerebro asocia esa sensación placentera de descubrimiento directamente con el visitador que ha facilitado la experiencia. Reforzando poderosamente la preferencia de marca, ¿sí? Es un mecanismo de recompensa puramente biológico. Totalmente. Pero claro, la teoría tiene que enfrentarse al mundo real. Y la consulta médica suele ser un entorno hostil para la atención. Madre mía, ya lo creo. Y para ilustrar esto de forma memorable, el documento cuenta una anécdota. El momento de impacto, lo llaman. Sí, contextualizado en América Latina, además. Imagínate, salas de espera exigentes en ciudades como Ciudad de México, Bogotá o Buenos Aires. El visitador, al que llaman Carlos, consigue solo 60 segundos del tiempo del doctor Martínez. Un cardiólogo saturadísimo de pacientes. Exacto. Lo normal sería sacar un catálogo a toda prisa. Pero Carlos activa un marcador de realidad aumentada en la propia agenda del médico y hace que un corazón con insuficiencia cardíaca late en 3D allí mismo. Flotando sobre la mesa. Sí. Y le muestra visualmente cómo una nueva molécula reduce la fibrosis miocárdica. El doctor, que estaba agobiado, se queda maravillado. Toca y rota el holograma. El desenlace de esa anécdota es vital. La clásica resistencia a la venta se desvanece por completo. El escudo mental se cae. Claro, porque el paradigma cambia de vender un producto a colaborar en la visualización científica. Se respeta la inteligencia del médico aportando valor en lugar de robarle tiempo. Y esto nos lleva al nuevo perfil profesional del que habla la escuela Pearson Bones, porque el mercado está saturado de genéricos. Sí, y biosimilares. Si recitas las mismas características que los demás, eres irrelevante. Esto eleva el estatus profesional. El visitador evoluciona de vendedor de maletín a consultor tecnológico de salud. Que otorga mucha más autoridad técnica, claro. Y acelera el compromiso de prescripción al disipar visualmente las dudas. Pero la escuela advierte que no es solo encender el holograma y ya está. Hay 3 pilares estratégicos para implementarlo. El primero es la narrativa espacial. Y esto me pareció curioso porque uno pensaría que la tecnología habla por sí sola. Pues no. La tecnología no debe hablar sola. La narrativa espacial es la necesidad de que el discurso verbal del consultor guíe la mirada hacia los puntos clave del 3D.
Dirigir la atención dentro del propio holograma, Exacto. Como un director de cine. El segundo pilar es la contextualización clínica. que es usar la realidad aumentada para reflejar los problemas diarios y reales de los pacientes en esa consulta. Eso es. No sirve un caso abstracto. Hay que mostrar lo que de verdad le frustra a ese médico todos los días. Y el tercer pilar cierra el círculo, el seguimiento digital, El envío posvisita de un enlace. para que el médico visualice el mismo modelo 3D en su teléfono móvil. Así anclas la recordación de marca a largo plazo. Prolongas esos 60 segundos iniciales y le das la opción de revisarlo con calma. Una estrategia impecable. Entonces, resumiendo la conclusión principal de esta inmersión profunda. El futuro de este sector pertenece a quienes logran fusionar la calidez humana de las relaciones personales. Con la precisión fría y fascinante de la tecnología de vanguardia. Esa es la clave. Y fíjate, quiero subrayar otra vez la utilidad de este análisis para nuestra audiencia. Comprender cómo la reducción de la carga cognitiva y la interacción multisensorial transforman la asimilación de información. Es oro puro. Es una herramienta de un valor incalculable para cualquier profesional en la educación, el diseño o la comunicación persuasiva. Completamente de acuerdo. Y esto me lleva a un pensamiento provocador para cerrar. Una pregunta inquietante que surge naturalmente de todo esto. A ver, cuéntame. Hemos visto que esta inyección de dopamina educativa y esta hiperinversión visual son capaces de derribar las defensas analíticas de un médico altamente capacitado. Y alterar su toma de decisiones, sí. Pues, ¿qué sucederá con nuestro libre albedrío cognitivo cuando estas mismas técnicas de hackeo neurosensorial se conviertan en el estándar para otras cosas? ¡Ostras! Imagina consumir noticias periodísticas o campañas políticas presentadas con esta misma tecnología inmersiva en un futuro cercano. Madre mía, la manipulación de la percepción de la realidad. Exacto. Invito a quien nos escucha a reflexionar sobre esa delgada línea entre la educación inmersiva y la manipulación profunda. Es para darle unas cuantas vueltas, desde luego. Entender los límites de nuestra propia atención frente a formatos que anulan la fricción crítica. En fin, una inmersión profunda verdaderamente reveladora. Gracias a la gente que nos acompaña hoy y nos encontramos en el próximo análisis.